Bueno, primer capítulo en lo que vamos a hacer de forma conjunta. Roque, bienvenido al programa. Muchas gracias por, como siempre, por gracias a vosotros. Tener el tiempo de dedicarnos. Este primer capítulo que vamos a contaros, que van a ser 10 minutitos, lo hemos querido, Roque y yo, centrar en una cosa muy básica, que es explicar la bala. Muchos ya conocemos qué es lo que es, pero cuando se habla de algunos de sus componentes, o se habla de qué bala es más apropiada para cualquier tipo de cacería, quizás, y en especial yo también, pecamos un poco de que lo sabemos todo o que podemos ir con cualquier herramienta. Creo que lo que vamos a tratar de descubrir es que efectivamente hay balas que son más apropiadas para un tipo de cacería que para otro, que para un tipo de animal y para otro. Y eso es lo que vamos a hacer o tratar de hacer en 10 minutitos, y si no también con el siguiente capítulo que trataremos también el tema de la bala. Bueno, pues mira, lo primero que yo diría es debemos hablar con propiedad. A esto se le llama bala, pero sinceramente esto no es una bala, esto es un cartucho metálico. Uno de sus componentes es la bala, casquillo, pistón y pólvora. Lo que voy a hacer ahora es abrir esta bala con un martillo de inercia, que es un aparato que se usa en recarga para abrir balas. Vamos a abrirla para que veáis los componentes que tiene una bala. Entonces, el martillo de inercia se basa en la inercia y nos descompone la bala en sus diferentes componentes. Has sacado lo que es la bala del cartucho, ¿verdad? Esto es, aquí lo vemos, uno de los componentes de lo que se llama un cartucho, pistón, vale, y casquillo. Porque el funcionamiento de una bala, ¿cómo es, Roque? Ahora te lo explico. Vamos a ver el resto que ha salido aquí, si te parece. Y aquí nos sale lo que es la bala en sí y la pólvora. La pólvora y la bala en sí o proyectil, que es lo que sale. Y creo que todos esos componentes son importantes a la hora de seleccionar una bala para cazar. Un recargador sería extraordinariamente meticuloso en la pólvora que elegiría, en el tipo de casquillo. O sea, tenemos el cartucho con su pistón, ¿verdad? Claro. Hemos hablado. La pólvora, por supuesto, y luego esto es una bala. Sí me interesa saber cuál es el mecanismo de esta bala. Yo meto este cartucho bala dentro del rifle, y lo que hace el fulminante. El rifle es, con su aguja, presionar el percutor, ¿verdad? Claro, exactamente. Se produce una tremenda expansión de gases que producen que esta bala salga se desprenda del cartucho, tome las estrías del cañón. Es muy importante, toma las estrías del cañón, que le hacen volar. Aparte, a la velocidad que le hacen volar, le hacen dar una revolución. Es importantísimo para entenderlo después. Ir a unas revoluciones increíbles, aproximadamente 3000 revoluciones. Y sale proyectada por el cañón del rifle tomando velocidad. Bien. Hasta que llega a la boca. Y entonces estas balas vuelan en torno a 900, 1000 metros, 850, 900, 1000 metros por segundo actualmente. Una vez que sale del cañón, es importantísimo entender dos cosas. La primera es que en el momento que la bala sale del cañón empieza a perder velocidad, y la segunda es que empieza a caer sobre el eje longitudinal del cañón. La bala empieza a caer. Esa sería la lógica, porque por la ley de la resistencia del aire, pérdida de velocidad y la ley de la gravedad. Eso se llama balística exterior. Y lo que creo que me estás intentando preguntar más bien es qué pasa cuando la bala impacta en nuestra... Es muy importante para el cazador entender lo que pasa cuando esta bala impacta en nuestra presa. Ahí quería conducirte, sí. Ahí es donde vamos. Mira, lo que pasa, y es fácil de imaginarse, es que la bala impacta en la presa. Entonces la punta de plomo, que la estamos viendo aquí, se empieza a deformar hacia atrás, se empieza a abrir. Al abrirse, obliga a la camisa... En el momento del impacto. En el momento del impacto. Obliga a la camisa a abrirse como los pétalos de una flor que se van abriendo, y a la vez eso va produciendo que la bala frene, pero a la vez, según vamos, la camisa se va abriendo, el plomo, que está girando a una velocidad enorme, como hemos dicho, se va desprendiendo del núcleo de plomo, y a la vez va perdiendo peso. Esto en una bala clásica. Hasta que llega un momento en que la bala, esto se va abriendo, se va haciendo cada vez más ancho, y el plomo se va desprendiendo, pierde velocidad y para. Eso se llama expansión. Vale. ¿Dónde se produce esa expansión? Es un factor importantísimo cuando veamos los tipos de... Me acuerdo la primera vez que entré en una tienda, en una armería, y cuando pedí unas balas para mi 300 me preguntaron que cuántos grains les quería. Me quedé con cara de póker diciendo, pues no lo sé, chicos. ¿Para qué sirven los grains? ¿Qué tipo de medida es? Cuéntame, ¿qué efectividad tiene y a qué se refiere sobre todo el tema de los grains en una bala? El grain es el peso, es una medida medieval inglesa, y significa el peso de la bala. Y hay una equiparación que es que 15,4 grains equivalen a 1 gramo.
¿Cuál es la ventaja de una bala más pesada o menos pesada? Eso es lo que me interesa saber. Exactamente. Pues mira, lo hemos explicado antes. Cuando una bala penetra, una bala semiblindada como esta, por la rotación hemos visto que va perdiendo trozos de plomo y va perdiendo peso. Al perder peso, la bala se abre y puede llegar a frenar. Entonces, cuanto más larga es una bala y más peso tiene, aunque pierda más plomo, sigue manteniendo peso. Porque para un mismo calibre, para un 300 que me has dicho tú antes, hay balas de 150 hasta 220 grains. Simplemente una bala de 220 grains es mucho más larga, porque el diámetro está obligado, es el mismo diámetro que tiene un 300, que luego lo veremos lo que significa 300. ¿Pero qué ventaja tiene para el tiro? Por ejemplo, para cazar, o sea, si me fuera a 220 grains, como me has comentado antes, mi 300 sería para matar ¿qué animales? Cuanto más pesados, más grains. En general, cuanto animales más pesados, animal, más grains. Un guarro enorme que matemos en Burgos y tal, necesita muchos más grains en general que un corcito que pesa 30 kilos. Entonces, en principio, a pieza más pesada, más grains. Y eso es muy importante hacer, por eso es muy importante entender la construcción de las balas, que luego veremos, su expansión y unirlo al tamaño de presa o de animal que vamos a intentar cazar. Pero mucha gente, Roque, podría pensar, dice, mira, aunque vaya a matar un corzo, pues utilizo 220 grains, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no sería Porque una bala más pesada, en principio, también tiene un fallo, que es que cae más y va a menos velocidad, su tiro es menos tenso, eso lo veremos cuando veamos la trayectoria de la bala. Una bala de menos grains suele volar más tenso, tiene menos caída, por lo cual para un tiro largo a un animal pequeño utilizaremos una bala de menos grains, más aerodinámica, y para un tiro corto en montería, un guarrazo de Burgos con unas corazas así, es cuando necesitamos más grains para que la bala penetre, aunque pierda haga más peso. Cavidad dentro del animal y haga más daño. Exactamente. De acuerdo, o sea que una bala de 220 grains hace más daño al animal dentro, en la carne y demás, que una de 150 grains. Siempre que el animal sea grande. Siempre que el animal sea grande. Es muy importante, es entenderlo. Esta es una de las conclusiones a las que quería llegar con Roque, decir, oye, me voy a la tienda, tengo mi 300 y tengo opciones desde 150 grains o 140 hasta 220. ¿Tendría que poner mi rifle a tiro otra vez si cambio de grains dentro del mismo calibre? Por ejemplo, si utilizo el 220 grains y luego vuelvo otra vez al 140, tendría que corregir el visor. Por supuesto, siempre para hacerlo bien, cualquier cambio de peso dentro de una misma marca, un mismo tipo de bala y una misma punta, tienes que hacer una buena puesta en tiro para comprobar que no ha pasado nada, porque tal vez no haya pasado nada, pero tal vez te lleves una gran sorpresa, querido seguidor. Bueno, Roque, yo cuando entro en una tienda, una armería o me hablan de balas, se distinguen entre las que tienen o punta de plástico o no. En un principio, una bala de punta de plástico es una bala diseñada más bien para tiro largo. Por su forma, una bala de punta de plástico es más adecuada para tiro a larga distancia, donde necesitas que vuele bien y que tenga más aerodinámica. Las balas de punta de plomo son balas más clásicas, el diseño clásico que hemos visto antes, de cobre, y en general tienen menos aerodinámica y pueden ser más adecuadas para tiros a corta distancia tipo montería, como antes la que hemos extraído. ¿Es más efectiva para frenar los animales? Yo definiría las puntas poliméricas más bien para tiro largo y el plomo más para tiro corto, tipo montería española. O sea, estamos hablando que se recomienda que la punta de plástico sea quizás para los recechos y tiros a larga distancia, que un calibre, o sea, que para un disparo de parada. Claro, lo que quiero es en una montería tirar un bicho al suelo. Exacto. No quiero matarlo, quiero tirarlo al suelo. Exacto. Mientras que con una bala de alta aerodinámica de punta de plástico lo voy a matar, pero a lo mejor pues me cuesta 300 metros cobrar. ¿Qué tipos de punta de plástico puedes encontrar? Podemos tener balas de punta de plástico con mayor control de expansión o con menor control de expansión. Va a ir en función de la anchura de la camisa, de si la camisa está soldada al núcleo o de los dobles núcleos que tenga. Entonces es muy importante que si elegimos una bala de punta de plástico para un rececho, veamos si vamos a resechar un animal muy ligero de peso, como un corzo o un rebeco, mediano tal vez, un venado, un macho montés o un venado, o si ya tuviéramos la suerte de poder hacer el viaje que todos queremos, un alce o un caribú. Si tienes un animal más pesado, ¿qué tipo de punta de plástico? Siempre mayor control de expansión, es lógico. Por ejemplo, si me voy a hacer una espera de cochinos, que voy a hacer un tiro a 60, 70 metros como máximo, y que ves un bicho de 150 kilos... Pero ahí, sin embargo, no necesitamos tanta aerodinámica, Entonces, ahí podemos tener esta bala que es magnífica. También lleva punta de plástico, como lo vemos, pero tiene la camisa sin soldar al núcleo,
la camisa está sin soldar al núcleo y el núcleo de plomo está separado. Eso entonces es una bala muy expansiva. Es importantísimo casarlo con el peso del animal. O sea que cuando... Vamos a ver, vamos a combinar los elementos de los que estamos hablando. Cuando escojamos una bala, ya sea de punta de plástico o no, tenemos que ver a qué distancia vamos a tirar el animal, fundamental, porque si es a larga distancia probablemente lo que necesitemos es una bala lo más aerodinámica posible, que es lo que te da el plástico que se adhiere a la bala, ¿no? Segundo, el peso del animal que vamos a tirar, ¿no? Que según tus explicaciones, oye, pues tendrá que tener más grains la bala para poder atravesar y hacer mayor cavidad dentro del animal, ¿no? Exactamente. Vale, entonces nos tenemos que mover en esos dos conceptos básicos. También, aparte de eso, es muy importante la penetración y cómo va a expandir esa bala. Dentro del animal. Este capítulo ha sido muy importante de iniciación a lo que es una bala o un cartucho bala. Hemos aprendido con Roque que hay 4 componentes básicos dentro de una bala, que estamos hablando de un percutor, de un cartucho metálico, de la pólvora, de la bala en sí. Luego nos hemos extendido quizás, porque creo que es muy importante en saber los tipos de balas que hay, que a ti no te gusta llamarlo así, pero para nosotros los cazadores diríamos de punta de plástico o punta de plomo, ¿no? Dentro de la punta de plástico hemos hablado pues de la estructura que puede tener interna una bala, y luego nos hemos metido mucho con el control de expansión y sus aplicaciones al tiro. Bueno, hasta aquí estos resúmenes de conceptos básicos para que podamos saltar al próximo capítulo en el que hablaremos del comportamiento de la bala. Yo pensaba cuando era pequeño también que la bala salía del cañón y que la bala no caía, era algo que iba recto de un sitio a otro, ¿no? Y ahora creo que nos vamos a meter en faena con este segundo capítulo en cuanto como resumen, quisiera decir para todos los seguidores del canal que hay que tener una cosa en cuenta, Manolo, de todo tu equipo de rifle, anteojo, cartucho supersónico, lo único que va a tocar a tu animal, a tu presa, es la bala. Esa bala, si funciona bien, penetrará, destruirá los órganos vitales y producirá una muerte ética, digna y rápida de tu presa, que es el objetivo de todo cazador. Pero solamente, querido seguidor, si elige bien. No deje de seguirnos en Iberalia. Muchas gracias, Roque.